Hola, ¿qué tal, alumnos? En esta semana desarrollaremos la bioquímica de los seres vivos. La bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres vivos. ¿Qué sustancias conformarán a un ser vivo? Para estudiarlo vamos a utilizar dos conceptos claves: los bioelementos y las biomoléculas. Partiremos de los bioelementos porque vienen a ser las partículas más pequeñas o sustancias más pequeñas que posteriormente se convertirán en biomoléculas. Un bioelemento es un elemento de vida, debido a que la materia presenta una gran cantidad de elementos. Ya hemos determinado aproximadamente más de 100 elementos en la naturaleza, de las cuales 27 elementos se encuentran en los seres vivos. Sí, solamente 27 elementos se encuentran en los seres vivos. Estos bioelementos se encuentran en los seres vivos y cooperan con la vida. Se van a clasificar en dos grupos: los bioelementos primarios y los bioelementos secundarios. ¿Qué es un bioelemento primario? Un bioelemento primario es aquel bioelemento fundamental y que se encuentra en un porcentaje mayor al bioelemento secundario. Fundamental en el aspecto que estos elementos, estos 6 elementos que voy a nominar en unos momentos, son bioelementos que formarán la masa corporal de un ser vivo. Más del 90% de un ser vivo está conformado de estos bioelementos y formará el cuerpo de un ser vivo. Estos bioelementos forman la masa corporal y también, obviamente, formarán los biomoléculas. Es decir, se van a combinar y formar una gran variedad de moléculas, como el agua, como el dióxido de carbono, el oxígeno. También van a formar proteínas, carbohidratos. O sea, se van a formar una variedad de moléculas de acuerdo a su jerarquía. Si son moléculas pequeñas como el agua, se denominan biomoléculas o moléculas, ¿no? Si son moléculas mucho más grandes, se denominan macromoléculas. Aquí tenemos un diseño de la forma como estos elementos se van a combinar. He dibujado 5 colores porque son los elementos que se encontrarían en este grupo. Los más abundantes, los que se encuentran en cerca de un 90%, se encuentra el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Estos 4 elementos importantes, no son 5, ¿no? Sino los 4 elementos que acabo de denominar en estos momentos son los elementos que se encuentran en un 90%. El 5% de los elementos lo conforman el fósforo y el azufre. Estos elementos se encuentran en bajas cantidades. Pero estos elementos, ¿por qué los separamos, profesor? Lo que pasa es que los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno formarán las principales moléculas, como el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿no? Las sales minerales. Bueno, algunas sales minerales no, sino estos elementos más que todo. Las sales minerales van a ser formados por los bioelementos secundarios, ¿no? Sales minerales no. Solamente van a formar estas moléculas que acabo de mencionar, pero también van a formar, por ejemplo, un carbohidrato, un lípido, ¿no? También van a formar esas biomoléculas. Si queremos formar macromoléculas, es decir, moléculas mucho más grandes, mucho más extensas, por ejemplo, como un ácido nucleico, ADN, por ejemplo, ¿no? O queremos formar una proteína, son moléculas grandes, ¿no? Para eso justamente se tienen que incorporar estos elementos adicionales. Por ejemplo, para que se pueda formar proteína se requiere de azufre. Para que se pueda formar ADN se requiere de fósforo, ¿no? Ahí está justamente ese elemento. P significa fósforo y S significa azufre. Esto es en cuanto a los bioelementos primarios. Y un bioelemento secundario, profesor. Profesor, ¿y esta imagen qué representa? Representa más o menos de lo que yo estoy explicando, ¿no? Este animalito, ¿no? Este es un osito, ¿no? Que está intentando de buscar su alimento de repente en el agua, tratando de pescar, ¿no? Tenemos un chapuzón de paso. Este animalito, por ejemplo, este osito, lo que está representando es justamente los bioelementos primarios que lo conforman, que es la masa corporal, que está a mi derecha, y a la izquierda también va a formar diferentes componentes
justamente que se encuentran en su cuerpo, ¿no? Van a tener bioelementos secundarios. Los elementos secundarios lo estoy agrupando en dos paquetes, ¿no? En dos grupos, ¿no? Los de aquí se encuentran en mayor porcentaje, ¿no? Cerca del 4,5 por ejemplo, se encuentran aquí, y el 5% se encuentran aquí. Lo que se encuentran en mayores cantidades, ¿no? Son, por ejemplo, ahí tenemos a los dos primeros, estos dos moléculas, estos dos iones, o dos elementos, que es el sodio y el potasio. Estos se van a encontrar en todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen estos iones para regular el transporte de sustancias. Recordemos que si esta es una célula, la célula está transportando sustancias, bien para ingresar, para alimentarse, o bien para eliminar desechos. Entonces, ¿quién regula esos cambios, esas salidas? Ingresos y salidas. Lo regula el sodio y el potasio, ¿no? Se le llama también reguladores hídricos o regulador osmótico, ¿no? Equilibrio osmótico, a veces lo ponen, ¿no? ¿Quiénes participan en el equilibrio osmótico o regulador hídrico? Preguntas como esa, por ejemplo, puede venir, ¿no? ¿Y ustedes qué dirían? El sodio y el potasio. Aquí hemos dibujado, por ejemplo, a un vaso sanguíneo. Hemos extraído de este animalito, ¿no? Por ejemplo, su médula ósea, su hueso, ¿no? O bien podemos sacar un poquito de sangre, ¿no? Y hemos extraído justamente a una célula sanguínea, que son los glóbulos rojos o eritrocitos. Este glóbulo rojo, ¿qué presenta? Presenta una proteína llamada hemoglobina. ¿Esa hemoglobina dónde está, profesor? Aquí está. Estos azucitos son la hemoglobina. Un eritrocito presenta miles y miles de hemoglobina. Y cada hemoglobina que he representado aquí presenta 4 moléculas de hierro. El hierro es el componente de la hemoglobina. Pero ¿y eso para qué sirve? Mira qué dice. ¿Qué dice acá? Transporte de oxígeno. El hierro entonces sirve para transportar oxígeno, y el hierro forma la hemoglobina que se encuentra en el glóbulo rojo. No te olvides eso, ¿no? Glóbulo rojo, hemoglobina, y la hemoglobina sirve para transportar oxígeno. Ahora, ¿qué más aquí he representado? Esta es una plantita, ¿no? Una planta acuática que está flotando, y he extraído aquí sus células, y en sus células he encontrado a esta organela llamado cloroplasto. No te olvides el cloroplasto. Este cloroplasto en su interior tiene un pigmento que le da color. Y justamente ese color verdoso que vemos en la planta se debe a que en el cloroplasto existe justamente unas estructuras llamadas tilacoides, ¿no? Aquí en el interior hay tilacoides. Esos tilacoides presentan pigmento fotosintético. ¿Qué significa pigmento fotosintético, profesor? Pigmento significa absorber. Estas moléculas van a absorber la energía solar para poder disponer de esa energía solar en moléculas orgánicas, es decir, alimento. Y profesor, ¿por qué explica todo eso? ¿Qué tiene que ver con la fotosíntesis? Lo que pasa es que este clorofila, ¿de qué requiere? Requiere de magnesio. Pero el magnesio no solamente sirve para las plantas, ¿ah? Sino también sirve para nosotros. Por ejemplo, el magnesio se encarga de llevar los impulsos nerviosos. Cada vez que tú tienes un estímulo del medio externo e interno, ese estímulo va a participar, en ese estímulo va a participar el magnesio. Por eso a veces algunos de nosotros, ¿no?, incorporamos de repente de forma arbitraria, ¿no? O nos automedicamos y nos preparamos solución de magnesio, ¿no? Que nos hace más activos. Y justamente el magnesio, su función es estimularnos, ¿no? Magnesio, entonces no te olvides, animales también magnesio, ¿no? También se ha determinado que el magnesio forma parte de la pared celular, que es el pegmentato de magnesio. No te olvides también eso, ¿no? Son reguladores también de regulador osmótico, ¿no? Algo parecido como el de acá, ¿no? Regulador osmótico. Por eso aquí he dibujado el calcio. El calcio obviamente forma el esqueleto óseo de los vertebrados. Los vertebrados presentan un esqueleto óseo. Ese esqueleto óseo presenta calcio. Calcio, no te olvides. ¿Ya? Forma calcio. Profesor, ya, bueno, también. En los vertebrados, la que transporta la hemoglobina, la que transporta oxígeno, ¿quién es? La hemoglobina, ¿cierto? La hemoglobina transporta oxígeno. ¿Y qué tiene la hemoglobina? Hierro. ¿Pero por qué le digo esto? Porque en los invertebrados, ellos presentan parecida a una hemoglobina, se llama hemocianina.
Y hemocianina de los invertebrados, por ejemplo, los anélidos, los insectos, los invertebrados, esos animalitos invertebrados que no tienen hueso, ¿no? Ellos tienen una hemocianina que está conformada de cobre, ¿no? Cobre. Les menciono esto porque aquí falta incorporar el cobre, ¿no? El cobre. Entonces el cobre también es transportador de oxígeno en invertebrados. Ejemplo, anélidos, ¿no? Ok, entonces el esqueleto óseo, no te olviden también el esqueleto óseo que les acabo de explicar. El esqueleto óseo, ¿no? Forma el esqueleto de estos individuos, ¿no? También el carbonato de calcio forma, recordemos, el carbonato de calcio forma el caparazón de los moluscos, ¿no? Carbonato de calcio. El pico, también, el pico de de las aves también está formado por calcio, ¿no? Componentes de calcio. Ok, entonces pasamos ya al último grupo, que no he dibujado aquí, pero es bueno recordarlo. Por ejemplo, aquí tenemos a otros elementos que se encuentran en un 0,5%, porque estos se encuentran en el 4,5%, estos se encuentran 0,5%, se encuentran en pequeñísimas cantidades y lo encontramos en algunos organismos. Por ejemplo, el cloro sí se encuentra en los animales y el cloro principalmente tiene como función formar la digestión, participar en la digestión. Por ejemplo, cuando ingresa alimento en tu estómago, se segrega ácido clorhídrico. Entonces, ahí tiene la función de bactericida, ¿no? Bactericida y también activa una enzima, ¿no? Digestiva. Se sirve para la digestión, cloro. Pero lo encontramos también en la leche, en el sudor, ¿no? También encontramos el cloro. Sílice. El sílice, justamente pregunta la práctica también, el sílice es un componente de las aves, de las plumas de las aves, pero también lo encontramos en las esponjas. El esqueleto de las esponjas está conformado por sílice. Yodo. El yodo forma parte de una hormona llamada tiroxina. La tiroxina es una hormona, una sustancia que se encarga de regular el crecimiento de un organismo. ¿Quién lo produce? La glándula tiroidea. Esta glándula tiroidea lo que hace es producir esta tiroxina que tiene yodo, y de esa forma se regula el crecimiento de la persona. ¿Qué pasaría si yo no produzco yodo? Bueno, si no produces yodo, lo que va a pasar es que tu glándula va a esforzarse cada vez más para poder elaborar yodo, ¿no? Para poder elaborar esta tiroxina, perdón, ¿no? Entonces las personas, aparte de no crecer mucho, demasiado, van a empezar a tener un abultamiento aquí, ¿no? Esa enfermedad se denomina enfermedad del bocio, ¿no? Por déficit del yodo. Los latinos, o sea, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, sufrían de estas enfermedades. Generalmente las que se viven en zonas altoandinas, ¿no? Generalmente, ¿no? Pero después de esos problemas se incorporó yodo en la sal de mesa, ¿no? Y justamente es por eso lo que vemos ahora es, ¿no? Bromo, selenio, cobre, molibdeno, los demás son iones que van a activar sustancias digestivas o sustancias que participan en reacciones químicas. Por ejemplo, la coagulación sanguínea, por ejemplo, la digestión, la respiración, la fotosíntesis. Esos son tipos de reacciones químicas, ¿no? En esas reacciones químicas, ¿quién participa? ¿Quién participa? Una enzima. Una enzima es una sustancia que se encarga de llevar a cabo la reacción química. Se necesita, sí o sí se necesita esa enzima. Ahora, para que esa enzima pueda participar, se requiere de un ion, estos iones. Y por eso justamente, como son activadores de enzima, se llaman cofactores. Cofactores. Entonces, ¿no bien? Activadores de enzima o cofactores. Esa es la función que tienen estos iones en el organismo, ¿no? En el ser vivo, ¿no? Entonces, de esta forma hemos desarrollado, vamos a hacer una síntesis ahora sí, un bioelemento primario, es un elemento fundamental conformado por esos 6 elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos bioelementos, ¿no? Son importantes porque se encuentran en un 95%, ¿no? Lo que se encuentra en el 90% son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y forman el agua, forman el carbohidrato, forman el dióxido de carbono, el oxígeno. Se les requiere este 5% adicional
de fósforo y azufre para formar, por ejemplo, si queremos formar proteínas, azufre, si queremos formar ADN, se requiere de fósforo, ¿no? Su función es formar moléculas orgánicas e inorgánicas, ¿no? Las que acabo de mencionar. Por eso forma la masa corporal de un ser vivo. Las biomoléculas secundarias se encuentran en pequeñas cantidades. Por ejemplo, el 4,5 se encuentra, el 4,5% se encuentra aquí y el 0,5 se encuentra ahí. El 4,5 que tenemos acá, por ejemplo, el sodio y el potasio regula, ¿no? Regula el transporte de sustancias, ¿no? Se encuentran en concentraciones diferentes en el interior y fuera de la célula y van a regular el transporte de sustancias. El hierro forma la hemoglobina, que es una proteína que transporta oxígeno en la sangre por los glóbulos rojos. Después tenemos magnesio, el magnesio forma la clorofila, que va a realizar la fotosíntesis. Después tenemos el calcio, forma el esqueleto de los vertebrados. El cobre también tenemos que mencionar, el cobre es un transportador también, pero no, los invertebrados como los anélidos no tienen hemoglobina, sino tienen hemocianina. Y no utilizan el hierro, no utilizan el cobre. El cobre, el zinc, el cloro participan en la digestión, ¿no? La digen, ¿no? Como ácido clorhídrico. El sílice lo encontramos en las plumas de las aves y lo encontramos también formando el esqueleto de las esponjas. El yodo forma una hormona llamada tiroxina y produce una enfermedad del bocio. El bromo, selenio, el cobre y estos de aquí son activadores enzimáticos. En unas reacciones químicas participan enzimas y estas enzimas tienen que activarse. ¿Quién las activa? Estos de aquí. Activadores enzimáticos o también le llaman cofactores. Bueno, jóvenes, creo que hemos hecho un colorario importante sobre este tema y hasta ahí nos quedamos. Nos vemos. Cuídense. Vamos con la práctica, ¿ya?